Buenas, buenas, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Píldoras de Fe, Píldoras para el Alma. Comenzamos como siempre con la palabra de Dios. Leemos una fracción del Salmo 139, 138 entre paréntesis. Señor, tú me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me acuesto y cuándo me levanto. Desde lejos te das cuenta de mis pensamientos. Tú ves mi caminar y mi descanso. Todos son familiares todos mis caminos. Este texto, salmo, habla de el conocer de Dios al hombre. Hemos estado hablando en el programa anterior y que hoy comenzamos a hablar del tema del alcoholismo y la drogadicción. Y decíamos en el programa anterior que es importante conocer las raíces de esa adicción y la problemática debe ser asistida desde la familia, desde el hogar. Y en la persona de nuestro Señor Jesucristo encontramos la solución. Decía yo en alguna parte del programa que solamente en él he conocido testimonios de personas que dejan el alcohol y la droga de una forma definitiva y total. Y entre esos me cuento yo como testimonio de esa grandeza de Dios. Leyendo esta palabra, quisiera hablar de algunas realidades que nosotros como familia debemos saber sobre el alcoholismo y la drogadicción. Hoy en día es alarmante las estadísticas sobre los alcohólicos y drogadictos a nivel sobre todo de los jóvenes. Es importante entender que este flagelo es claro en determinar, según las estadísticas del año 99, que de cada 10 jóvenes, 9 ya han consumido en algún momento el alcohol, y un porcentaje de un 6-7% de ese 10% han consumido drogas. Eso quiere decir que un 43% sobre ese año 99 se asumía como candidatos de alcoholismo y de drogadicción. Y las estadísticas se vuelven aún más desalentadoras hacia el 2010 en adelante. Pues se ve el consumo de niños, ya niños propiamente entre unas edades de 11 a 13 años, consumiendo sustancias alucinógenas y alcohol. Las estadísticas también revelan sobre el año 2015-2016 que es un porcentaje muy alto el que las mujeres comienzan a consumir alcohol. Entonces, hoy en día ya es común en una sociedad como la colombiana, como a nivel Latinoamérica, las siglas SPA, que es forma compulsiva e incontrolable de adicción, y las siglas SNC, que habla sobre sistemas nerviosos y adicciones de alcohol, marihuana, bazuco, cocaína y anfetaminas. Hoy en día no es como en una época que quizás que se hablaba del consumo de alcohol, de aguardiente, y quizás como drogas era muy conocida o se hablaba de la marihuana. Hoy en día es increíble, ¿no?, la lista de drogas y el tema del alcohol, los niveles de alcohol que se han superado y se han hecho, ya hoy en día se conocen bebidas de uso se realizan, se fabrican, por decirlo así, en casa, ¿no? Y cómo los niveles de alcohol en algunas bebidas es terrible, ¿no? Igual, una cosa que es sorprendente es encontrar que hay personas que consumen alcohol etílico en estados de ansiedad y de alcoholismo terribles, llegan hasta consumir ese tipo de alcohol. El tema de las sustancias psicoactivas y sus efectos son bastante importante escuchar, saber un poco al respecto. Y comenzamos por decir algo, y es que la afectación de las sustancias o la manera en cómo esas sustancias afectan es directa sobre el sistema nervioso central. De ahí que venga precisamente el tema de la adicción, ¿no? Una de las cosas que quizás muchos ignoramos o muchas personas inclusive no quieren aceptar es que el alcoholismo como la drogadicción son una enfermedad, son realmente una enfermedad porque hay una afectación directa sobre el cerebro, sobre los nervios, sobre el sistema nervioso, y es importante entender también que en esto el sistema neuronal, las neuronas también están afectadas.
de verdad que es increíble, ¿no? Pero muchas personas no se dan cuenta hasta dónde la afectación de las drogas y el alcohol ya influye directamente sobre el cerebro, sobre el cerebelo, sobre la base del cerebro que a veces no entendemos. Allí hay unas conexiones nerviosas, ¿no? Hay unas ramificaciones, ¿cierto?, en el cerebro, en esos conductos, por así decirlo, nerviosos. Ya hay una información de dependencia a esas sustancias químicas, porque el alcohol, como las drogas, son químicos. Algunas personas piensan solamente en aquella hierba como la amapola o la cocaína, ¿cierto? La coca, la flor de coca o la marihuana, solamente como, pero realmente en la industria de las drogas, ¿no? Hoy en día pues hay unas mezclas impresionantes de químicos que afectan el cerebro, ¿no? Inclusive esos químicos que utilizan, que son muy fuertes, en algunos casos son derivados de fungicidas, en otro caso son los extractos, ¿no? O el raspado que se le hace al ladrillo o aquel bloque que ha sido medianamente procesado, o al mismo cemento que se mezcla con las drogas. Todo esto realmente es un tema de ponerle cuidado y atención, ¿no? Por eso cuando leemos este salmo donde se habla de examinar y conocer la conciencia del hombre, conocer hasta el más mínimo de nuestros pensamientos, debemos entender que nosotros, algo que debemos entender en esta situación de la adicción es que es algo que supera las fuerzas de cualquier ser humano. La droga, el alcohol, cuando ya es una adicción, supera las fuerzas de cualquier ser humano. Solamente el poder de Dios, solamente la grandeza de Dios y el tratamiento profesional y adecuado, eso puede traer, y trae por ende la sanación para estas enfermedades. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. Quisiéramos comenzar por hablar ahora en este segundo bloque de este programa sobre algunas de las clasificaciones o efectos que ejercen las drogas y el alcohol sobre el sistema nervioso. El primero del cual queremos hablar es el agente depresor o el efecto depresor. Este tipo de sustancias psicoactivas actúan disminuyendo la actividad del sistema nervioso central, y las personas que consumen presentan disminución en el estado de conciencia y capacidad de respuesta de estimulación sensorial, un bajo funcionamiento cognitivo y una reducción de las actividades físicas. Además, produce dependencia física, psicológica y tolerante al consumo de estas altas dosis puede producir somnolencia, letargo, amnesia y hasta la muerte. Y no es que estemos utilizando un medio alarmista, pero es verdad, hasta la muerte. Algunas sustancias como el alcohol que producen dependencia son chicha, cerveza, vino, aguardiente, ron, vodka, brandy, whisky y tequila. Los barbitúricos y los sedantes o tranquilizantes como la benzodiazepina, la fenobarbital, el Activan, el Valium y demás. Los inhalantes o los que se huelen como el pegante, el boxer, gasolina y solventes. Y los analgésicos y narcóticos como el opio, la morfina y la heroína. Yo quiero que miremos en la realidad de esas sustancias tan a la mano hoy en día de nuestros jóvenes y adolescentes, como decíamos en el programa pasado, inclusive en los colegios, de las afueras de los colegios, y en este comercio tan abrupto y tan terrible que han hecho pues algunas personas buscando el lucro y el beneficio económico, y muchas veces descubrándose en una situación de que no tienen con qué trabajar y que lo hacen para el sustento de sus familias, llevando inclusive la muerte y los daños tan terribles. Encontramos otro segundo punto de afectación que es importante analizar, son los estimulantes. Y son aquellas sustancias que aumentan o dan la impresión de aumentar la agudeza psicológica, la capacidad física, y que se manifiesta por medio de la elevación del estado del ánimo, la reducción de la fatiga, la disminución del apetito o la estimulación de la euforia, el incremento del estado de la alerta, mejor desempeño, escape a la realidad. Y los principales son la cocaína, el bazuco, el crack y la base libre. Las anfetaminas, la metanfetina y el ice,
La nicotina y el café, en esto también tenemos que mirar y pues vale hacer una voz de alarma como para que estemos pendientes. Algunas bebidas que están muy de moda, que son supuestamente estimulantes a base de cafeína, guaraná y otras, que yo les invitaría a que miraran, pues realmente es raro que aunque sean muy comercializadas y sean propaganda, hay que tener mucho cuidado porque producen adicción y dependencia. Que por el que el chico para poder trabajar, para desarrollar mejor sus actividades, que toma ciertos productos, tengamos cuidado con eso. Tercer punto, los alucinógenos. Estas sustancias hacen que el cerebro transmita mensajes confusos y alterados en la percepción. La mayoría son de origen vegetal y las más importantes son los hongos mágicos, la mescalina, el yagé, el LSD, el ácido lisérgico, el MDA y la PCC. Sustancias que las personas con tendencia a una superestabilidad emocional jamás deben probar. Los alucinógenos, ya que podrían sufrir de las alucinaciones permanentes como sonidos, visiones y sensaciones táctiles. Es tener cuidado, sobre todo el consumo de todos, pero sobre todo aquellas personas que tienen alguna serie de problemáticas con la susceptibilidad emocional, los trastornos bipolares afectivos y demás. Hay una cuarta clasificación que son las sustancias mixtas o combinadas. Son sustancias psicoactivas cuyas características no corresponden a ninguna de las antes expuestas y que las combinan con otras sustancias importantes tales como la marihuana, el éxtasis y la metacoaluna o mandrax, que es muy conocido entre los jóvenes. Es importante entender que no se deben hacer mezclas ni siquiera de alcohol y sustancias psicoactivas porque aún es muy más peligroso, como producir una intoxicación, una ceguera, un descontrol mental y en ocasiones una muerte inmediata o muerte fulminante. Es importante entender que entre todas las sustancias tan comunes y de aceptación social tenemos la del alcohol. El alcohol es una de las referencias que yo diría muy peligrosa porque todo el mundo asume que para eventos, reuniones sociales y demás debemos consumir alcohol. Y hay una concepción equivocada en los jóvenes y adolescentes, creer que el consumir alcohol los hace mayores. El hombre supuestamente se hace más hombre consumiendo alcohol. Y a veces la curiosidad morbosa de conocer o saber de cosas que no están entre sus vivencias muy de jóvenes, a veces los arrastra a llevar a querer vivir un mundo supuestamente de euforia, de alegría, y caemos en el consumo del alcohol como un nivel social, aparentemente social. Y también vemos pues la respuesta de algunos jóvenes al tema de las drogas, buscando también mantener o expresar cierta libertad o creer que depende o necesita pues también de cierta manera un estatus, donde más una sociedad donde parece que el que no hace lo que el común hace, pues está fuera de base y no vale, y no tiene valor y es un sobrante o un cero. Entonces es importante entender algo que también frente a esta realidad nosotros debemos darle una información a los niños muy directa, muy concreta, muy clara, porque los niños hoy en día no están para contar cuentos sobre Caperucita Roja y demás. Los chicos hoy necesitan que se les hable de manera concreta y de manera apropiada respecto a esto. Qué importante entender lo que la pedagogía en los colegios, a nivel de charlas, de enseñanzas, de talleres, el manejo de coordinación de la policía que está ahora trabajando este tema con su información y lo que muchas personas desde la psicología y desde la psiquiatría están alertando para que realmente nos preocupemos. También muchos de los medicamentos hoy en día a nivel de farmacia están siendo restringidos por esas características de adicción y demás. Por lo tanto, nosotros les dejamos en el corazón pues una de las pequeñas enseñanzas del libro de Josué en el capítulo 1, el versículo 6-9, donde el Señor le recuerda a Josué que para que todo lo que haga le vaya bien, debe tomar y grabar en su corazón la palabra de Dios. Y yo quiero invitarles a entender desde esa palabra de Dios un escrito muy importante del versículo de Jeremías, capítulo 33, versículo 6, pero yo les curaré y les daré la salud y haré que con honra disfruten de paz y seguridad. El Señor nos habla de devolvernos la sanidad, devolvernos la salud, porque Él es la salud misma. Y yo
a manera muy personal, lo pienso yo y pues pongo ese pensamiento en el corazón de ustedes también ahora, que yo creo que alguien que tiene total capacidad y conocimiento para sanar el cuerpo del hombre es quien lo creó, y esa persona es Dios. Por encima de toda creencia y de todo saber de ciencia, del cual no me declaro conocedor plenamente, al contrario, quizás muy ignorante en esos temas, pero con respeto lo digo, pienso yo que Dios puede llegar a sanar donde otros, la ciencia y muchas cosas no han llegado, porque es aceptable y es entendible que Él tiene poder y potestad sobre lo que creó y lo que ha creado. Y nosotros como seres humanos debemos reconocer en esa grandeza de Dios también esa misericordia para sanarlos. Pienso yo que hoy en esta sociedad actual, el hablar de estos temas es importante, sobre las drogas, sobre el alcohol, y no solamente a manera de familia, a manera de sociedad, sino a manera de comunidades y grupos de oración, porque realmente necesitamos hacer frente a este flagelo terrible de las drogas, necesitamos darles herramientas a nuestros hijos para salir y herramientas a las comunidades, grupos, oraciones, servidores y demás, para llevar este mensaje de sanación, este mensaje de bendición a todas las familias. Hoy en día se experimentan una cantidad de problemas, recordando una de las citas o comentarios de un doctor médico psiquiátrico en el año 84, en uno de los compendios o libros que él escribía, el doctor Benjamin Rus, hablaba que hay unas tendencias heredadas o unas costumbres o hábitos que se van adquiriendo y se van formando, tallando en el ser humano. Es importante entender también que hay cosas que en cuanto al tema del alcohol es importante manejar todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso y con aquellas realidades del ser humano que lo impulsan a ir hacia estas adicciones como el alcohol o las drogas, como dice el doctor Juan Marconi en su trabajo sobre el concepto del alcoholismo. Nosotros estamos frente a una realidad, a una situación y procedemos de determinada manera también, como lo dirá cierto psicólogo, y entonces no siempre podemos pensar que todo ser humano va a reaccionar de la misma manera. Frente a las dificultades y problemas de aspecto económico, mental, social o económico, muchos seres se sumergen en el alcohol como una variante o una respuesta. Entramos a mensajes comerciales y ya volvemos. Este pensamiento de una persona de oración dice: en este tiempo actual hay más hombres y mujeres muertos por alcoholismo y drogadicción que por las mismas guerras. Es importante entender que el alcohólico y el drogadicto son personas que necesitan sanar un desajuste emocional o una situación de vida en su corazón. Otra realidad de este pensador, de este hombre de oración, dice: no podemos descuidar al marido y a los hijos, no podemos descuidar a nadie en esta sociedad, porque nadie está libre, exento del ataque de este flagelo mortal de estos tiempos. Mayormente cuando Dios da autoridad y da una tarea a los padres de cuidar de los hijos, el libro de Eclesiástico. Por eso queremos invitarlo ahora a tomar conciencia de esta realidad y buscar prontamente solución. La misma iglesia tiene pastoral social, las parroquias puedes buscar en la pastoral social, en las comunidades y grupos de oración. Acércate al líder de esa comunidad o a los servidores de cualquiera de las comunidades de oración donde estés asistiendo y pide consejería acerca de este problema. Acércate a las pastorales propias de la parroquia o de los grupos para encontrar allí ayuda, consejería y apoyo en este tema. Pero sobre todo acerquémonos al buen Dios, a ese Dios de amor y misericordia, para entregarle cada una de esas situaciones y orar por esas necesidades y comenzar a trabajar a través de estos herramientas que el Señor nos da en medio de la oración, con los mismos dones y carismas, con las gracias que Dios comunica a los hombres dentro de la iglesia. Encontrar en las librerías libros sobre la adicción, sobre las drogas, sobre métodos de sanación, sobre la forma de ir sanando esas adicciones. Encontramos escritos muy bonitos, por ejemplo este sencillo que tengo aquí, que es de la comunidad de servos de la comunidad de predicadores de Jesús y de María.
del padre Rafael Cristancho. Encontramos también escritos del padre Robert de Grande sobre el tema de la drogadicción. Encontramos libros del padre Juan de Jesús Callejas, también sobre este ministerio de oración, sobre las personas que sufren adicciones, y muchos libros más que bellamente el Señor ha compuesto a través de su inspiración para buscar esta sanación. Y por cierto, pues la oración, la comunidad y los grupos de oración, entonces recurre a ellos en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que no desconfíes, al contrario, pon tu confianza totalmente en el Señor, no tengas temor ni miedo. Tener un hijo con problemas de droga, tener una hija con problemas de droga, hoy no es motivo de escandalizarnos para nada. Un hijo en el alcoholismo, en las drogas, no es motivo para que te avergüences. Es tiempo de buscar soluciones, tiempo de buscar ayuda. Y Dios ha dejado sobre esta iglesia, en esta iglesia, el don maravilloso del Espíritu Santo para bien de los que recurren a Él en oración. Por eso queremos orar en este momento y hacerte llegar bendición de parte del Señor, que levantes la cabeza, que tengas buen ánimo, que creas en el Señor, como dice Hechos 16:31, serás salvo tú y toda tu familia. Te hacemos llegar un abrazo en Cristo Jesús, hermano, hermana. Tú joven que estás en problemas de droga, de alcohol, tú varón que estás sufriendo por ese flagelo del alcoholismo, tú jovencita que estás requiriendo ayuda urgente, brótate, arrójate a los brazos de Jesús, ven pronto a buscar la ayuda. Si podemos servirte de alguna manera a través de este programa Aprecus, Canal 5, Píldoras de Fe, ahí estamos sirviéndote a través de canal, a través del internet, puedes encontrar la señal si no tienes la señal en tu casa, sino a través de esa señal tan hermosa de Aprecus en tu casa. Comunícate al canal directamente, comunícate con este servidor, Grupo de Oración Jesús Misericordioso, martes y viernes, ahí en el barrio La Concepción, carrera tercera 411. Ahí están nuestros hermanos de María Intercesora, ahí a un costado del Parque La Independencia. Está en el Pueblo de Dios, ahí en el sector de San Rafael. Las diferentes parroquias encontrarás grupos de oraciones, averíguate esas comunidades y ven pronto a los brazos del buen Señor para que Él derrame sobre ti vida y vida en abundancia. Hasta una próxima ocasión, Dios te bendiga.